Sí, vamos a echarle un poquito de tinta a este lápiz, mientras tanto respaldo. Ok. ¿Qué pasa con el video? Aquí está el video, ya. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene informaciones sobre qué pasa con las discusiones que están? Me imagino que hay conversaciones entre algunos académicos, la decana incluyendo, y el director de la escuela con los estudiantes por el tema del paro, ¿no? Hay un problema, algunos estudiantes no quieren trabajar tienen problemas, digamos. Hay algunos estudiantes que tienen problemas para acceder a las clases aparentemente. No sé si en este curso, pero quizá en otros sí, y no sé si ustedes saben en qué está eso. La carta que escribió la señora decana, escribí que se iba a reunir hoy, parece. Hoy se iba a reunir en la mañana para discutir las dificultades que existen, porque por ejemplo, una de las dificultades que mencionaban es que la universidad le facilitó unos chips de internet a los estudiantes, pero de la compañía Movistar. Y la compañía Movistar no tiene una cobertura universal. Creo que hay algunos estudiantes que viven en un lugar donde Movistar no llega, entonces el chip no le sirve de nada, si Movistar no llega ahí, ¿cachai? Ese es uno de los problemas que parece que estaba mencionado en la carta. Entonces tendrá que haber alguna solución para eso. Pues me imagino que la solución podría ser que les cambien el chip por uno de otra compañía que tenga mejor cobertura. Yo diría que Entel es la apuesta segura. Parece que el otro día leí en el diario un estudio de que la compañía que tiene mejor cobertura de internet, mejor velocidad y todo era Entel. Entel parece que tiene mejor el ancho de banda, etcétera, cobertura, ¿entiendes? Entonces a lo mejor cambiar el chip a esos estudiantes que tienen ese problema, cambiarle el chip por uno de Entel. Total, no creo que sea la mayoría, deben ser pocos estudiantes que tienen ese problema. Entonces, claro, la universidad ya hizo una inversión y gastó plata en comprar, aparentemente en comprar estos chips de Movistar, pero bueno, si hay algunas excepciones, se podrá comprar unos chips nuevos para esos pocos estudiantes que tienen problemas de acceso y cambiarles la compañía, o preguntarle a esos estudiantes en el sector en que viven, oiga, ¿qué compañía tiene cobertura usted en su casa? Tal compañía, bueno, entonces de esa compañía se le compra un chip y se le facilita. O sea, me imagino una solución así. Ok, bueno, partamos con la clase porque ya estamos un poco atrasados. Son las 14:34, entonces vamos a empezar con la clase. Ok. Entonces, lo que quedamos ayer, vamos a empezar con el tema de la parábola. Yo estoy seguro que ustedes han oído hablar de la parábola en la enseñanza media, quizás. Tuvieron que aprender algo de la parábola para poder rendir la prueba de la PSU, ¿no? Bueno, entonces, pero aquí vamos a suponer, yo voy a suponer que ustedes saben muy poco o casi nada de la parábola. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Esto es parte del capítulo 3, página 47. Capítulo 3, página 47. La parábola. Ok, entonces, ¿de qué se trata la parábola? Esta es una relación, de hecho es una función, ¿ya? Pero aún no definimos función, por eso no voy a usar esa terminología. Esta es una relación definida por, le vamos a llamar P, obviamente, no R. Esta es una relación
definida por, es una relación de R en R, definida por la siguiente fórmula, definida por comprensión. Son todos los pares en R2, pares que Y vale AX cuadrado más BX más C, donde el A, el B y el C están en R, y el A es distinto de 0. ¿Por qué exijo que el A sea distinto de 0? Bueno, porque el A igual a 0, si el A fuera 0 no habría un término cuadrático, que entonces no sería una parábola, sería una recta. Si Y igual BX más C, una recta. Y yo quiero estudiar una parábola, una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, así están, esta es la definición de la relación. Y los parámetros A, B y C, con la salvedad que el A no puede ser 0, son arbitrarios en R. Entonces, esa es simplemente la relación. Y lo que queremos hacer aquí es dibujarla, caracterizarla, hacer el gráfico, encontrar algunos puntos importantes sobre la parábola, dependiendo de los parámetros. Entonces, veamos un ejemplo. Ejemplo 1, muy simple. La parábola, consideremos un caso particular, donde el A es 1, el B no existe, el B es 0, y el C es una constante, pongámosle, negativa. Pongamos aquí este ejemplo. Entonces aquí estoy dirigiendo, es decir, ¿qué acabo de hacer yo? Aquí elegí A igual a 1, B igual a 0 y C igual a menos 2. Y entonces se cumple de que el A es distinto de 0. Y entonces tengo, y el B es 0 y el C es menos 2, así que tengo esta parábola. ¿Okay? Es un caso particular. Veamos si podemos dibujar esta parábola. Ya vimos el caso, realmente el caso más simple lo vimos ayer, era cuando el Y era igual a X cuadrado. Y ese es un dibujo clásico de la parábola. Pero ahora tenemos este ejemplo que es diferente, porque tengo X cuadrado menos 2. Entonces, hasta ahora, como no tenemos herramientas, todo lo que podemos hacer es tratar de ubicar algunos puntos y dibujar esto, que se puede dibujar aproximadamente. Cuando el X vale 0, podemos hacer una tabla de valores, con X, Y, ¿ya? Así cuando uno no sabe mucho no tiene mucha información, muchos datos sobre cómo graficar funciones, bueno, el único recurso que queda es ubicar algunos puntos. El X igual 0 siempre es un valor interesante, porque aquí vamos a encontrar la intersección de la relación, o del gráfico de la relación con el eje Y. Cuando el X es 0, quiere decir que estamos ubicados sobre el eje Y, y vamos a ver qué valor me da. Cuando el X es 0, el Y vale menos 2. Por lo tanto, aquí el punto 0 menos 2, ese es un punto sobre la relación. Está en la relación. 0 menos 2. ¿Algún otro punto interesante? Bueno. Por ejemplo, cuando el X vale raíz de 2. Este número es 1.41, según dice la calculadora, 1.4142 aproximadamente. Cuando el X vale raíz de 2, aquí voy a tener raíz de 2 al cuadrado, que es 2, menos 2, 0. Y va a ocurrir lo mismo cuando yo tenga menos raíz de 2. También me va a dar 0. De hecho, para cada punto con un X, para cada punto sobre la relación con X positivo, existe uno idéntico, pero simétrico con respecto al eje Y con el X negativo. Por ejemplo, si pongo X igual a 1, entonces el Y vale 1 al cuadrado menos 2 vale menos 1. Sigo en ese punto. Y también cuando el X vale menos 1 al otro lado, cuando vale menos 1, también voy a tener ese mismo punto, a la misma altura. Entonces el gráfico, eso simplemente indica que el gráfico es simétrico. Y bueno, ya habíamos visto que este es el punto 1. Y aquí tengo el 2, y la raíz de 2 dije que era 1.41 y algo. Aquí está 1.5, 1 por ahí, digamos. Por ahí está la raíz de 2. ¿Ya? Positiva. Y por el otro lado también hay que ser algo similar. Aquí tengo menos 2. Y por aquí está menos raíz de 2. ¿Ya? Entonces, si uno une esos puntos, el gráfico va a ser algo así, más o menos, aproximado.
Así que ese es el gráfico de esta parábola en particular. Ese es un ejemplo piano para empezar, suave. Hagamos un segundo ejemplo que sea un poco más complicado que este. No mucho más, pero un poquito. Un poquito, a ver. Entonces, puedo ahí mismo trabajar, por ejemplo, 2. Ejemplo 2. Oh, diablos, creo que olvidé yo grabar, no me puse a grabar, pero Javier, tú estás grabando, ¿correcto? Entonces, tú me envías la grabación, por favor, ¿ya? Ya. Porque olvidé empezar a grabar, entonces yo no estoy grabando. Quizá yo debería grabar de todas maneras por si tú tienes un problema con la grabación y no me la puedes enviar. Bueno, está bien, no hemos perdido mucho, esta es la primera pizarra, no he borrado nada. Bueno, y aquí empieza mi grabación. Discúlpenme que empecé un poquito tarde a grabar, pero no he borrado la pizarra, así que no he hecho ningún borrón. ¿Ya? Entonces, llevamos como 2-3 minutos de clase. Ejemplo 2. Iba a hacer una pequeña variante de ese ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer algo similar. ¿Ya? Pero ya quiero que... No quiero que sea un número fijo menos 2, sino que voy a elegir un menos d. ¿Ya? No le quiero llamar C, ni A, ni B, porque eso los usé ya. A, B, C. Entonces te lo voy a llamar B. Y el D pues, lo voy a suponer que es positivo. El D mayor que 0. Este es un caso más general, porque aquí el D sería 2, que es mayor que 0. Entonces voy a elegir este ejemplo. Y cuadrado menos D con D mayor que 0. Una generalización de la anterior. Bien, pues, hagamos el dibujo de este ahora. Pues. Grafiquemos o tratemos por lo menos de graficar esa parábola. Bien, ¿cómo grafico esa parábola? Bueno, nuevamente puedo hacer una tabla de valores, ¿ya? Pero ahora ya la tabla va a variar un poco, bueno, bastante. Bueno, igual tengo 3 valores nomás, no tengo más. X simple, 0. Cuando el X es 0, el Y vale menos D. Cuando el X es 0, el Y vale menos D. Entonces, aquí tenía menos 2. Entonces aquí voy a tener menos D, y cuando... ¿cómo obtengo Y igual a 0? ¿Cómo obtengo los equivalentes a los cortes con el eje X? Eso se obtienen cuando el Y es 0. Y recuerden que en general hay 2. ¿Ya? Si la función cuadrática fuera Y igual a X cuadrado, habría uno solo, porque tocaría en el 0 nomás. Ok, pero aquí, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando sea raíz de D y menos raíz de D. Recuerden que estoy suponiendo el D positivo, así que está permitido sacar una raíz de D. Entonces el gráfico va a ser similar. Entonces aquí voy a tener menos raíz de D, voy a tener raíz de D, y aquí en 0 va a ser menos D. Entonces, si eso es la raíz de D, el menos D va a estar por acá más o menos, porque es el cuadrado de ese. Así que el gráfico va a ser algo así. Más o menos, ¿ya? Entonces, si el D es bastante grande, va a estar bien abajo, y se supone que hay una simetría aquí, el dibujante más o menos más lo anda, ¿ya? Hay una simetría. Simétrico, ¿ya? Reflexión. Ok, entonces, bueno, lo que pasa es que para hallar estos puntos que están aquí, lo que hicimos fue resolver. Entonces, para hallar las intersecciones. Para hallar las intersecciones del gráfico con el eje X, es necesario resolver la ecuación Y igual a 0. Y igual a 0. Pero es que Y vale X cuadrado menos D igual a 0. Entonces lo que hice yo fue resolver esta ecuación. Y resolver esa ecuación no es complicado cuando el D es positivo, claro. Si no,
voy a tener soluciones. ¿Ya? Entonces, cuando el t es positivo, entonces, cuando el t es mayor que 0, las soluciones de la ecuación x cuadrado menos d igual a 0 son, bueno, ¿cómo la hago? Bueno, pongo el d a la derecha y después extraigo la raíz cuadrada. Lo que pasa es que cuando uno saca la raíz cuadrada hay un más menos, hay una ambigüedad, más menos raíz de d. Entonces tengo dos soluciones y son los dos cortes, raíz de d y menos raíz de d. Ahí está. Esta ecuación cuadrática, o sea, resolver esta ecuación cuadrática es particularmente simple. Simplemente hay que mover el d al otro lado, digamos, sumarle d a ambos lados de la ecuación y después sacar la raíz cuadrada, recordando siempre que hay una ambigüedad de signo, porque puede ser el x más o menos raíz de d. Siempre hay que recordar eso. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero... otra cosa importante, es el punto más bajo. ¿Cómo obtengo el punto más bajo aquí? Yo sé que aquí en este caso se obtiene cuando el x es igual a 0. Cuando el x es igual a 0 me da y igual a menos d. Y ahí tengo el punto más bajo. Pero ¿qué pasa si... Bueno, más adelante vamos a ver parábolas que están pueden estar trasladadas hacia la derecha, o hacia la izquierda, o hacia arriba. Entonces, lo que hay que hacer, lo importante entonces es encontrar el punto más bajo de la parábola, que se llama el vértice. El vértice. El punto más bajo. O depende, pues si la parábola también depende del signo del A, la parábola puede que se abra hacia abajo, en ese caso entonces, en este caso el punto más bajo, pero en el caso de una parábola que se abra hacia abajo sería el punto más alto. Entonces, que pongamos respectivamente alto. A eso me refiero a que el valor de Y es mínimo o máximo. Entonces, ese es el vértice. Esa es la definición así coloquial del vértice. Ya vamos a encontrar una definición oficial, como la que dice el libro. Quizá en el libro no lo definen oficialmente. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero graficar ahora? ¿Qué pasa si yo tengo casos generales? ¿Qué pasa si yo tengo una parábola en general? ¿Cómo la grafico? ¿Cómo encuentro las intersecciones con el eje X, que son las que allí acá en estos ejemplos, bastante simples? ¿Cómo encuentro el valor más bajo, el valor mínimo o máximo ¿cómo encuentro el vértice? ¿Cómo encuentro el vértice de esta parábola? ¿Ah? Entonces, bueno, para hallar las intersecciones, nuevamente, para hallar las intersecciones del gráfico con el eje X, necesario, no voy a copiar eso porque ya lo escribí. Entonces, ahora dice, para hallar las intersecciones, esto sigue siendo válido, era independiente del ejemplo particular que teníamos en ese caso. Para hallar las intersecciones del gráfico con el eje X, es necesario resolver la ecuación. Entonces, debemos resolver, para hallar esas intersecciones, ya hay que poder graficar, resolver y igual a 0, es decir, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Eso es lo que hay que resolver para poder hallar dónde intersecta. Ahora, ¿ustedes saben cómo resolver esta ecuación? O sea, se conocen la fórmula, ¿no es cierto? En el liceo se las mostraron. La fórmula cuadrática. ¿Qué decía la fórmula cuadrática? ¿Alguien se acuerda? Menos d más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac Dividido. y todo eso por 2a. Claro, como el a distinto de 0 se puede dividir por 2a, no hay problema, ¿no es cierto? Pero ustedes saben de dónde viene esa ecuación, esa fórmula, ¿o no? ¿O se la memorizaron nomás? Porque yo cuando estuve en el liceo me dijeron que esa era la fórmula y bueno, me la memoricé, porque cada vez que era necesario la usaba, pero ¿ustedes saben de dónde sale o no?
Probablemente no. Una factorización. ¿De una factorización? Mira, si el A fuera 1, el B fuera 0 y el C fuera menos B, ahí ya lo hice. Pero es que será fácil, era sacar la raíz cuadrada nomás. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer para resolver esta ecuación cuadrática, lo que hay que hacer es reducirse al caso simple. X cuadrado igual a D. Para algún D que va a ser alguna combinación de A, B, C, pues, ¿y eso cómo se hace? Se hace por un método que se llama completación del cuadrado. Y así se obtuvo originalmente la fórmula cuadrática, completando el cuadrado, para reducirse al caso más simple. Y eso tiene por lo menos, viene de la época de Diofanto, debe ser, qué sé yo, no sé en qué año vivió Diofanto, debe ser como el 400 después de Cristo, hace muchos siglos. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se hace esto? Entonces, completar el cuadrado. Completemos el cuadrado. Es decir, completar el cuadrado significa remitirse a una ecuación del tipo simple. Allá. Y bueno, entonces lo que uno hace es dice ax cuadrado, esta ecuación, la voy a escribir así. Ok. Más c igual a 0. Ok, ya se está pareciendo un poco más a esa de ahí arriba, la que está acá, ¿no? Es claro que la analogía es bastante distante, porque no se ve que eso se parezca a eso todavía. Entonces lo que queremos que sea, bueno, tratemos de que esto sea un cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, pero para que sea un cuadrado perfecto, veamos, recordemos el cuadrado de un binomio. Entonces voy a necesitar el cuadrado binomio. Entonces yo tengo, se me da veamos qué pasa con el cuadrado del binomio. X más alfa al cuadrado. No le llamé A, ni B, ni C, ni D, porque esas letras las estoy usando por allá, no quiero confundirme. Si le puse la letra griega alfa. Entonces, ¿cuánto vale X más alfa al cuadrado? Es X cuadrado más doble producto de alfa por X más alfa cuadrado. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Entonces, a mí me gustaría que esto que está aquí, esta expresión que está aquí, se pareciera a esta. ¿Ya? Bueno, se parece en algo, porque aquí tiene X cuadrado solitos, multiplicado por 1 y aquí también. Pero entonces me gustaría a mí que este fuera 2 veces alfa, para algún alfa, por X. El X ya lo tengo, pero entonces quisiera yo que el B partido por A fuera 2 alfa, para algún alfa. Entonces ustedes ven el truco aquí. Entonces este recordatorio ya lo usamos, ya lo terminé. Entonces aquí el truco es el siguiente. Tengo X cuadrado más B partido por A, X más C igual 0. Simplemente estoy copiando lo que está acá. Simplemente estoy copiando lo que está acá. ¿Ya? Simplemente estoy copiando. No he hecho nada, ¿ya? Pero a mí me gustaría que esto fuera, que se pareciera a esta expresión. Entonces, bueno, entonces ¿cómo logro que sea 2 veces un alfa? 2 veces algo. Bueno, va a ser 2 veces. Bueno, es un truco sucio, ¿eh? X cuadrado más 2 alfa X. Pero mi alfa entonces B partido por 2A. Bien, perfecto, ya está bien. Y bueno, ¿y qué saco con eso? Pero que entonces esto que está aquí se parece a ese. Pero esto que está aquí va a ser este cuadrado menos este cuadrado. Entonces aquí voy a tener, esto es igual a X más B sobre 2, porque ese es mi alfa, X más alfa, menos alfa cuadrado. Más C igual 0. Así que esto es idéntico, igual a eso. Ese era el truco, usar el cuadrado, recordar el cuadrado binomio. Bien, entonces uno dice, bueno, profe, pero no estamos más cerca de lo que queríamos. Bueno, pero sí, porque aquí tengo un cuadrado, el X aparece como un cuadrado perfecto, sin nada más, sumándole algo, pero que después le resto, eso no importa. Pero veamos entonces qué significa esto, aquí me queda. Ahora voy a multiplicar con A por X más B sobre 2A al cuadrado, menos, ahora que tengo un A por
b cuadrado, 2a, 4a cuadrado, más c igual 0. ¿Ya? Muy bien, nos vamos acercando. Ok, so, ahí tengo entonces, voy a copiarlo aquí, va a quedar a x más, bueno, voy a hacer nada, ya, no, cualquier cosa menos la a x más b sobre 2a al cuadrado. Y ahora, pero aquí puedo simplificar algo, mira. Porque tengo una a y abajo tengo una cuadrada, entonces va a quedar menos b cuadrado sobre 4a. Más c igual 0. Bien. Ahora entonces ya me estoy aproximando a lo que quería. Ahora paso todo esto para el otro lado. Va a quedar b cuadrado 4a positivo menos c. Ok. ¿Y qué más puedo hacer? Ahora puedo dividir por a. El a nunca es 0. B cuadrado menos 4. Estoy dividiendo por a. Entonces quizás mejor antes de hacer esto, espérate, esto va a ser muy complicado. Mejor antes de dividir por a, tratemos de simplificar este lado. Bueno, que este lo puedo escribir como una sola fracción. B cuadrado menos... ¿y cómo transformo el C para que tenga un 4A abajo? Lo tengo que multiplicar por 4A. Bien. Ahí sí estamos bien. Y ahora divido por A, por fin. B cuadrado menos 4AC dividido por 4A cuadrado, porque dividí por A. Entonces aquí multiplicar por 1 partido por A, o dividir por A lo mismo. Bien. Entonces ahora estamos en una situación que ya conocemos, un cuadrado, o sea, esta es la variable, ya no es x, pero es x más b partido por 2a, pero no importa, pero al cuadrado me da un número. ¿Ya? Entonces ahora tengo un problema, porque puede ser que este sea negativo. Entonces, si b cuadrado menos 4ac es menor que 0, entonces no hay solución. No hay soluciones. Sí, porque ¿cómo hacer el cuadrado de algo igual a un número negativo? Y recuerda que tengo 4a cuadrado, este tiene signo positivo. ¿Ya? Incluso si la es negativo, esto es positivo. Lo que determina el signo al lado derecho es este número, el del numerador. Este se llama el discriminante. ¿Por qué discrimina? No es que discrimina, oye, tú no me gustas porque, bueno, eres finlandés. No discrimina en ese sentido, sino discrimina si la ecuación tiene raíces o no tiene raíces, cruza o no cruza el eje X, entre otras cosas. Entonces, generalmente se le llama el delta, se le escribe delta, y se llama el discriminante. Discriminante de la ecuación cuadrática. De la ecuación cuadrática, ¿sí? Como los franceses con un doble acento, ya, ok. Cuadrática. Discriminante de la ecuación cuadrática. Es el número, el b cuadrado menos 4ac. Ese delta podría ser negativo y en ese caso no hay solución, es decir, la parábola no cruza el eje X, no intersecta el eje X. ¿Qué pasa si este discriminante podría ser perfectamente igual a 0? De hecho, hay casos donde es 0. Si este es 0, bueno, entonces este va a ser 0 también. Y ahí va a haber una sola solución para el X, menos b partido por 2a. ¿Ya? Bueno, pero no necesitamos analizar ese caso independiente de los demás, porque si esto es 0, bueno, no importa, igual puedo sacar la raíz cuadrada aunque sea 0. El problema para sacar la raíz cuadrada es que fuera negativo. Si esto es mayor o igual que 0, podemos sacar la raíz cuadrada. Ahora entonces supongamos que el discriminante es mayor o igual que 0. Recordando sí, que si el discriminante es 0, hay una sola solución. Ahora suponer que el discriminante es b cuadrado menos 4ac es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué concluimos? Puedo sacar la raíz cuadrada, ¿vale?
como esto no es negativo, puedo sacar la raíz cuadrada, pero recuerden que hay que tomar el signo. Dos signos, más o menos. B cuadrado menos 4AC sobre 4A cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces aquí tengo X igual. Este pasa hacia el otro lado. Menos B sobre 2A más menos la raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 4A cuadrado. Ya, y entonces, bueno, esto no se parece a la fórmula cuadrática aún. Bueno, tratemos de que se parezca. Más menos la raíz de... Voy a tener aquí la raíz de B cuadrado menos 4AC. Eso sí lo recuerdo bien. Y aquí tengo la raíz de 4A cuadrado. ¿Cuánto vale la raíz de 4A cuadrado? Raíz de 4A cuadrado, ¿cuánto vale? 2 por valor absoluto de A. ¡Excelente! Recuerden que aquí está el bendito ese valor absoluto. 2, valor absoluto. ¡Auch! Sí, porque el A podría ser negativo. Y aquí estoy considerando la raíz positiva. Claro que no importa mucho porque recuerden que el valor absoluto, o sea, esto es delicado. El valor absoluto de A es más o menos A, dependiendo del signo de A. Si el A es negativo, va a ser menos A. Y si el A es positivo, va a ser más A. Pero el signo más menos que aparece acá, yo lo puedo combinar con este. Aquí tengo un más menos. ¿Ya? Entonces, se puede combinar. Entonces, la ambigüedad de signo que aparece aquí, la puedo combinar con esa ambigüedad. Igual es válida entonces la fórmula. ¿Ya? Entonces, escribamos esto. Como el valor absoluto de A es más o menos A, podemos escribir X igual menos B sobre 2A más menos raíz de B cuadrado menos 4AC partido por 2A. Es decir, ignoré el valor absoluto, porque el valor absoluto más menos y el signo más menos pasa por acá. Y tengo la ambigüedad del signo ahí, ya la tengo. Así que no la puedo, ¿para qué lo hago tantas dos veces? Lo único que importa aquí es que en general hay dos soluciones. Cuando esto es mayor o igual que 0, cuando es mayor estricto que 0, hay dos soluciones. Cuando es igual a 0, hay una sola, porque aquí tengo más menos 0, hay una sola. Entonces, bueno, no importa. Todo esto es válido. Y ahora tengo un denominador común. Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac. Todo eso dividido por 2a. Y ahí está mi fórmula cuadrática. ¿Ven? Esa es la fórmula cuadrática y simplemente a uno se la dice, memorícensela, ahí está, ya, suya, toda suya, memorícensela. Pero yo quería mostrarles cómo se deduce. Esa es la completación del cuadrado. ¿Por qué? Porque es fundamental para un estudiante de matemáticas saber completar cuadrados, porque va a ser útil para esta materia y es útil para muchas otras cosas. Por ejemplo, si ustedes, bueno, más adelante, cuando estén tomando, si es que estudian, incluso si estudian física, y no matemáticas, o sea, si estudian cualquiera de las dos carreras, licenciatura en matemáticas o licenciatura en física, igual tienen que saber completar el cuadrado, porque más adelante en álgebra lineal 2, por ejemplo, tienen que diagonalizar una forma cuadrática y eso se puede hacer con el método de Lagrange, que significa completar el cuadrado. Entonces, aprendanlo ahora, porque les va a servir más adelante. Ya, perfecto. Y bueno, ¿para qué hice todo esto? Para saber dónde intersecta la parábola al eje X, ¿ya? Como les digo, si esto es igual a 0, va a haber una sola intersección, menos b partido por 2a. Pero si es mayor que 0, van a haber dos intersecciones. Ok, eso es la intersección. ¿Qué otra cosa quería saber yo?
También queríamos saber cuál era el valor mínimo o máximo de Y. ¿Ya? Entonces, recordar que Y era ax cuadrado más bx más c. Y esto yo le completé el cuadrado ya, pues por ahí anda la fórmula. Ya la borré. Era eso. ¿Y qué venía aquí? ¿Alguien se acuerda? Menos b sobre 4a, menos b cuadrado sobre 4a, más c. Me parece que eso es lo que hicimos, ¿no? A ver, veamos si es cierto. Veamos si mi memoria funciona. Porque, claro, una memoria de 10 minutos, hace 10 minutos lo hicimos, o menos. Aquí tengo x cuadrado más el doble producto de s por s, entonces queda b partido por a x más el cuadrado s, b cuadrado sobre 4a cuadrado, menos b cuadrado sobre 4a más c. Entonces aquí va a quedar ax cuadrado, a por b partido por a, x es más bx, más a por b cuadrado. Aquí había una simplificación. 4a cuadrado con a era 4a nomás abajo. Y aquí tengo menos la misma cosa, más c. Estos se anulan y obtengo eso. Está bien. Así que esta es la fórmula de lo que obtuvimos en el proceso de completar el cuadrado. ¿Para qué sirve ese proceso? Además de encontrar las raíces o los cruces del gráfico con el eje X, bueno, sirve para determinar el valor mínimo o máximo. Y, porque entonces ahora tengo Y. Y va a ser, pues aquí lo tengo en la caja, ax más b sobre 2a al cuadrado menos b cuadrado sobre 4a más c. Simplemente estoy copiando lo que está en la caja ahí. Entonces ustedes ven aquí, supongamos que el a es positivo. Bueno, realmente no tengo para qué separar el caso, porque lo que uno quiere saber es, quizás lo que yo debería mencionar es que esta expresión que está acá, el x más b sobre 2a, todo elevado al cuadrado, esto siempre es mayor o igual que 0. Siempre es mayor o igual que 0, no va a ser nunca negativo. ¿Ya? Entonces, si el a es positivo, entonces todo esto es positivo. ¿Ya? Y ¿qué significa? Que el y, como esto es positivo, ¿ya? Entonces el y va a ser mayor o igual que menos b cuadrado sobre 4a más c. Sí, porque el y es exactamente esto más algo positivo, que es esto. ¿Ya? Por lo tanto, el valor mínimo, el a al ser mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Entonces, el valor mínimo de y es este, menos b cuadrado sobre 4a más c. Ahora, ¿pero qué pasa si el a es negativo? El a es negativo, todo esto es negativo entonces, ¿ya? Entonces esto implica que el y es este número, el mismo que está acá, menos algo. Entonces, le estamos restando, así que lo más grande que puede ser es eso, menos b cuadrado sobre 4a. Entonces esto implica que el valor máximo de y es el mismo número, menos b cuadrado sobre 4ac más, menos b cuadrado sobre 4a más c. Todo depende, va a ser mínimo si era positivo y va a ser máximo este mismo valor, el mismo en ambos casos, va a ser máximo o mínimo dependiendo del signo de a. Entonces ahí, lo que acabamos de hacer es encontramos el vértice. La mejor manera de recordar esto es escribir esta ecuación que está acá de la siguiente manera. Y, este lado que está aquí lo voy a pasar al otro lado. Más b sobre 4a menos c igual a x más b sobre 2a cuadrado. Y esto generalmente no se escribe así, sino se escribe así. Bueno, escribámoslo con el signo más. B cuadrado menos 4ac dividido sobre 4a.
igual a x más b sobre 2a cuadrado. Entonces, el vértice, ¿cuál va a ser el vértice? Es decir, el vértice es el punto cuando este se hace 0 y este también 0. Entonces va a ser el punto cuando el x es menos b partido por 2a, y en ese caso el y vale esto. Recuerden que aquí se llamaba delta, así que le puedo decir que el y va a ser menos delta sobre 4a. Y esto es el vértice. Bueno, aquí tengo la fórmula general del vértice. La deducción general de las intersecciones, ¿ya? Donde se intersecta, cuando y es 0, eso fue las soluciones de la fórmula cuadrática. Ahí el y va a ser 0 cuando el x sea menos b más menos la raíz del discriminante partido por 2a. Ahí están los cruces. Con el eje x. Aquí, ¿dónde está el vértice? El punto más bajo o el más alto, aquí. ¿Ya? Pero este es el argumento general. Pero yo desaconsejo, o sea, aconsejo al contrario, no memorizar nada de esto. No memorizarse la fórmula cuadrática. Bueno, la fórmula cuadrática ya está memorizada, ya, porque ya es demasiado tarde para yo decirles que no la memorice, porque ya está memorizada. Pero no memorizarse la fórmula del vértice. Que cada vez que necesiten un ejemplo particular hallar el vértice, es mejor completar el cuadrado cada vez que sea necesario para hallar el vértice en vez de memorizarse la fórmula. Digo yo, porque como te digo, esto de completar el cuadrado lo vas a usar hoy, mañana, el próximo año y así, toda la carrera. ¿No? Es importantísimo saber completar el cuadrado y nunca hay que perder la práctica. Por lo tanto, yo prefiero que practiquen la completación del cuadrado en cada uno de estos ejercicios en vez de memorizarse la fórmula del vértice. Hagamos un ejemplo numérico, ya basta de tantas letras, ya está súper abstracto, esto es súper simbólico. Hagamos un ejemplo específico. A ver. Hagamos un ejemplo concreto, ¿ya? Aquí, ejemplo 1. De hecho, este debe ser como el 3, ¿ya? Pero el ejemplo 1 del libro. Ejemplo 1 del libro, de la página 47. Ok, ¿cuál es el ejemplo? P, me dan todos los x, y, el R2, ¿sabes qué? Y es 3x cuadrado menos 6x más 5. Mira, aquí están los 365 días del año. Ah, coincidencia, ya. Bien, entonces esta es una parábola. Una función cuadrática, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Hallar vértice, intersección, cruce con los ejes, cruce con el eje, cruce con los dos ejes, cruce con los ejes. O sea, con el eje Y y con el eje D, cruce con los ejes, cruces con los ejes coordenados. O sea, ¿dónde cruzan los ejes? El Y y el X, ¿ya? Hallar vértice, cruce con los ejes coordenados. Pregunta, ¿se abre hacia arriba? Entonces, ¿es convexa o cóncava? ¿Qué significa esta palabra? Convexa significa que se abre hacia arriba y cóncava que se abre hacia abajo. Entonces, convexa es la taza de té, ¿no es cierto? Ahí le ponen una taza de té, ya, me dio hambre, ya, para tomarte, ya. Está convexa y cóncava en casco. Una vez que se lo pone en la cabeza, uno no va a poner el casco boca arriba en la mesa, ¿no? Esto es convexa y esto es cóncava. En muchos libros, incluyendo este que estamos usando, muchos libros, cuando estudiaba y enseñaba en los Estados Unidos, también había muchos libros en inglés que decían que esto era cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Usan esa terminología, ¿ya? Lo cual es feo. Esto es convexo y esto es cóncavo. Se acabó. ¿Qué cuesta recordar? Convexo, taza. Cóncava, casco. ¿Ya? Okay, fácil. Entonces, la pregunta, ¿es convexa o cóncava? Eso. Respóndame todo. ¿Ya? Entonces, como les digo, en vez de memorizarme las fórmulas,
Yo simplemente voy a completar cuadrado, pues ya sé cuál es el truco. Y igual 3x cuadrado menos 6x más 5. Entonces aquí, este era 3x cuadrado menos 2x más 5. Ya, a ver, está bien, 3x. Ya, perfecto, estamos bien, no me he equivocado aún. Ojalá que nunca. A ver, y ahora 3. Aquí yo quiero que sea un cuadrado perfecto. X menos 1 cuadrado. Si yo hago x menos 1 al cuadrado, me da x cuadrado, bien, menos, por el signo menos, 2 por este, menos 2x, bien, bien, perfecto, más 1 al cuadrado. Pero es que ese 1 me está sobrando, no es ya, pero no importa, le saco la sal, ya, menos 1. Ojo con los paréntesis, ya, este paréntesis está aquí abajito, ya. Entonces, todo esto que está aquí es igual a esto. Recuerden que era x más alfa menos alfa cuadrado. Esta es la misma historia, ¿ya? El alfa aquí es menos 1. Pero no importa, esa fue una terminología pasajera. Esto es lo importante. Y esto lo puedo escribir como una diferencia de cuadrado. Aquí no se nota porque tengo un 1, ¿ya? Pongámosle aquí 1 cuadrado, ¿ya? Porque si me sale un x cuadrado menos 4, ahí va a cambiar la cosa, va a quedar x menos 2 menos 2 al cuadrado. Ok, estamos bien. Y ya, pues esto entonces va a quedar 3x menos 1 cuadrado menos 3 más 5. Y igual, ya. Entonces, ok, so where is the aquí? Disculpe, profe, ¿por qué el menos 1 está al cuadrado? Buena pregunta. Voy a explicarlo con otro ejemplo. Vamos a hacer una pequeña variante, ¿ya? Hagamos ese otro. Antes de terminar este, ya, disculpen el desorden, pero era para responder la pregunta del estudiante. ¿Cómo lo haríamos aquí entonces? 3x cuadrado menos 4. Más 3. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? X menos 2, ¿no es cierto? Sí, al cuadrado. Claro, porque x cuadrado menos el doble producto de este por este, menos 4. Ya, me tiene que quedar más, cuando yo haga este cuadrado, más 17. O sea, todo al cuadrado, ¿no es cierto? Y tengo que restarlo entonces. ¿Qué le tengo que sí, restar? Tengo que 2 al restar, cuadrado. claro, ¿no es cierto? ¿Y no se le puede restar como menos 4? ¿O tiene que ser 2 al cuadrado? ¿O un número al cuadrado? También, si es lo mismo, porque todo al cuadrado es lo mismo que 4, pero Ya. lo que pasa es que quiero mencionar, lo que aquí pasa es que no se da uno cuenta porque aquí aparece un 1, ¿cachai? Y el 1 al cuadrado 1 nomás. Aquí da lo mismo, Ya. pero allá no da lo mismo, porque si le borro el 2, está malo, ¿no es cierto? No, claro. Sí. Pero eso, por eso parece el cuadrado el 1 acá, era para enfatizar eso. Ya. Ya, perfecto. Entonces, ahora sigamos con este ejemplo, que es el ejemplo del libro. Entonces tengo y igual 3x menos 1 cuadrado menos 3 más 5 es más 2. Y ahora entonces paso el 2 para el otro lado y tengo esta ecuación. Entonces, ¿dónde ocurre el vértice? El vértice ocurre cuando esta igualdad se transforma en igualdad 0 igual 0. Entonces el vértice ocurre cuando el x vale 1 y el y vale 2. Ahí está el vértice. ¿Por qué? Porque el valor más chico posible de esta expresión, recuerden que esto está al cuadrado, así que esto es mayor o igual que 0. ¿Cuándo más chico? Lo más chico posible es que sea 0, cuando el x1 es 0. Ese es lo más chico posible. Y ahí me da el valor y igual a 2, cuando este lado es 0. Y igual a 2. Y este punto, este valor de y igual a 2, ¿es el valor más chico de y o el más grande de y posible? Bueno, depende de si la parábola es convexa o cóncava. Si es cóncava, el y igual a 2 va a ser el valor más alto, más grande. Pero si es convexa, el y va a ser el valor mínimo. O sea, el y va a ser por lo menos 2 y va a ser más grande. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé si es convexa o cóncava? Bueno, eso depende del signo del coeficiente de x cuadrado. Es más 3, así que es convexa. ¿Ah? Parábola convexa.
Entonces, entonces yo sé que el punto 1,2 es el vértice. Entonces tengo 1, 2. ¿Ya? 1, 2. Este es el valor más chico. ¿Ya? Y sigue subiendo. Entonces, y bueno, ¿y cuáles son las intersecciones con los ejes? El eje Y es más fácil. Para hallar intersección con eje Y, para hallar la intersección con el eje Y, debemos poner x igual 0 en la ecuación. En la ecuación original, en la ecuación de la parábola, ¿no es cierto? La ecuación de la parábola. Y para esto no hay que hacer nada, porque esto podríamos haberlo hecho al principio, no hay que completar cuadrado, una cuestión. Porque si yo pongo x igual 0, me da y igual 5. Entonces, para hallar la intersección con eje y debemos poner x igual 0 en la ecuación. Entonces, obtenemos y igual 5. Entonces, cuando yo pongo x igual 0, me da 1, 2, 3, 4, 5. Así que intersecta ahí. Bueno, entonces se ve que el gráfico es más o menos así. Y entonces se ve como que, como es convexa, intersecta y el valor mínimo de Y es 2, bueno, es obvio que no hay intersecciones con el eje X. No hay intersecciones con el eje X. Entonces, ¿qué significa eso? Que el discriminante de esta ecuación es negativo. Tiene que ser negativo, porque si... ¿Por qué es negativo? Porque entonces, cuando yo haga la fórmula cuadrática, me sale la raíz de un número negativo, no hay soluciones. Es la única. Si el discriminante fuera mayor o igual que 0, habría soluciones de la ecuación cuadrática, significaría que esta parábola intersecta al eje X, pero vemos que no. Entonces, comprobemos eso. Con este ejemplo ya cumplí su objetivo. Ahora, calculemos ahora el discriminante. Ups, ya, pero ahí no la borré, acá está. Entonces, digamos, busquemos, ya sabemos que no hay. ¿Ya? Entonces, buscar intersecciones con el eje X es bueno, no muy inteligente, pues sabemos que no hay. Pero veamos por qué no hay, y eso debe ser, el discriminante debe ser negativo. Entonces, veamos, b cuadrado. Este es el b. Menos 4 por a por c. Entonces, b cuadrado menos 4ac. 36 menos 12 por 5. 60. 36 menos 60, y ustedes ven esto es menos, ¿cuánto? Menos 24. Es negativo. Entonces, negativo. Entonces, por lo tanto, no hay intersecciones con el eje X. Ok. Pero observen ustedes que este es un caso donde no hay intersecciones con el eje X. Otro caso genérico, donde, genérico significa no un ejemplo específico, sino algo llamado en general. Otro caso genérico donde no existen intersecciones con el eje X es el siguiente. Donde yo tengo una parábola que es cóncava y cuyo punto máximo, es decir, el Y, el vértice, cuyo vértice está debajo. Ese vértice con componente Y negativa, porque está debajo del eje X, la componente Y aquí es negativa, este X como a menos un número. Pongamos XY, Y negativo.
El vértice con componente negativa. En ese caso, entonces, el punto más alto está debajo del eje X, y si esta es cóncava, ¿qué significa que sea cóncava? El A es negativo, el coeficiente de acompañamiento cuadrado negativo, por eso se da hacia abajo. Ustedes ven, entonces esta tampoco va a cruzar el eje, X, no va a cruzar el eje X. Entonces estas son las dos posibles. Este es un caso, no es un ejemplo específico, es genérico, se da hacia abajo. Entonces, si es cóncava y el vértice está debajo del eje Y, tampoco van a haber intersecciones. Entonces, este otro caso donde el discriminante aquí también es negativo. Porque si no, habrían intersecciones, ¿no es cierto? Tenemos que el discriminante negativo. ¿Ok? Y, bueno, eso va a ocurrir. Bueno, recuerden que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? El a es negativo. ¿Ya? Estamos suponiendo que el a es negativo, entonces esto va a ser b cuadrado más 4, un número negativo c, pero es que el c podría ser negativo y bien grande, y el b cuadrado, que es positivo, sería chico, entonces todo sería negativo. Podría ser. Entonces un ejemplo probable aquí, cuando el a es negativo, pues hagamos el a negativo, menos x cuadrado. El b no muy grande. Y el c, ya dijimos que tenía que ser bien grande, y esto 4a es positivo. Sorry, yes, menos 4a es positivo. Entonces tengo que ser un c negativo, bien negativo. A ver, menos 8. ¿Qué pasa en este caso? Esta es una cuadrática, ¿y cuál es el discriminante aquí? B cuadrado menos 4 por A por C. ¿Ya? Entonces aquí va a quedar usted 1 menos por menos A. 4 por eso, o sea, menos 31. ¿Ves? Aquí el discriminante es negativo. Por eso es que no hay intersecciones con el eje, se habla hacia abajo. ¿Ya? Ok, entonces, ustedes dirán, profe, ¿qué pasa si yo tengo una cuadrática y ya sé que el discriminante es negativo? Ah, usted sabe que el discriminante es negativo, tiene una cuadrática, y sabe que el discriminante es negativo. Ya, y si sabe que el discriminante es negativo, usted sabe que no hay raíces, pues, no cruza el eje, ¿ya? Sí, profe, ya sé, pues, si el discriminante es negativo, ya sé que no cruza el eje. Que no hay soluciones de la ecuación cuadrática, no hay soluciones reales. Sé que el discriminante es negativo. Ah, usted sabe que es negativo, entonces ya, pues usted sabe entonces usted tiene que ver, usted sabe que la parábola está completamente contenida o bien debajo del eje X o bien arriba del eje X, y no cruza el eje. Ah, profe, ¿cómo sé cuál de los dos casos? Ah, que tiene que ver ahí usted dónde está ubicado el vértice, si está debajo del eje X o arriba. Pero, profe, ¿no sería más fácil ver si es cóncava o convexa? Ah, claro, tiene razón. Claro, si usted sabe que es cóncava y no cruza el eje, y el discriminante es negativo, usted sabe que el discriminante es negativo y la parábola es cóncava. ¿Ya? Entonces, no puede ser así. No puede darse aquí, claro, P cóncava. Pero este no satisface que el discriminante sea negativo porque aquí tiene dos raíces, pues, dos intersecciones. Ah, entonces, profe, estamos mal con el dibujo. Sí, está mal, pues. Estoy hablando solo, yo tengo una personalidad doble, ¿ven? Entonces, dice, el discriminante negativo y P es cóncava. Ah, entonces tiene que ser así. Sí, porque no intersecta y es cóncava. Entonces, en este caso. ¿Y qué pasa si yo sé que el discriminante negativo y P es convexa? Ah, entonces el otro caso, el que vimos antes. Pero lo que yo quiero decirles es que el hecho de que ustedes sepan que el discriminante es negativo les da alta información. Ya saben que no cruza el eje si el discriminante es negativo. Por lo tanto, saben que es este el caso, o la otra opción era esa, ¿cierto? O esta o esa. Pero no puede ser una parábola que cruce el eje X, porque entonces violaría eso. Entonces, bueno, lo que uno hace con parábola. El discriminante sirve de dar información. Ok, hagamos otro ejemplo, numérico. ¿Ya? Entonces, una discusión general de todo lo que pasaría si fue convexa, cóncava, etc. Entonces, veamos otro ejemplo.
Bueno, aquí en el libro, en el ejemplo 1, calculan el vértice pero usando la fórmula. Yo lo hice completando el cuadrado. ¿Eh? Y también se dan valores aquí, etc. Hagamos otro, aquí se van al por sí inmediatamente a dar un ejemplo de una desigualdad incluyendo una cuadrática. Pero hagamos otro ejemplo de otra cuadrática. A ver, ejemplo 2. Ejemplo 2. Grafique P igual esa. Esa esta que está aquí es una relación, es una parábola también, porque aquí tengo una ecuación cuadrática, ¿ya? Pero fíjese que el A es negativo, porque es menos 1, y el B también, y el C es positivo. O sea, esto generalmente uno lo que debería escribir así, ¿ya? Pero es que no, se ve feo, uno lo escribe así mejor, ¿ya? Pero es una parábola, con el A igual a menos 1, el B igual a menos 1 y el C igual a 1. Si el A es menos 1, el A es negativo, entonces esta es cóncava. Es cóncava. Pues A es negativo. El A es menos 1. Y, bueno, es cóncava. Y bueno, ¿y cruza el eje o no? Ah, veamos. El discriminante. Menos, o sea, P cuadrado menos 4 por A por C. B cuadrado menos 4AC. B es menos 1. A es menos 1. C es 1. Así que el discriminante me da 1 menos, pero igualmente menos me da más. 4. 5. Positivo. Ah, entonces sí hay cruces. Menos B más menos raíz de delta partido por 2A. Ahora yo puedo usar esta fórmula de cuadrática sin vergüenza, sin ninguna vergüenza, porque la deduje y hice la demostración. Entonces va a quedar aquí. Menos B, pero es que eso es más 1. 1 más menos raíz de delta. 5 dividido por 2A menos 2, porque el A vale menos 1. Entonces esto no se escribe así un signo menos bajo. Feo. Entonces uno lo pone aquí. Menos 1. Bueno, cuando yo pongo el menos arriba cambia el más menos, queda menos más. Ya, pero es que menos más, lo mismo que más menos, no, sin ambigüedad, ya. Menos 1 más menos raíz de 5 medios. Ahí tengo mis dos raíces. Entonces yo sé que esas son las intersecciones con el eje X. Where's my fallita? Ok, entonces, ¿qué tengo? Ya sé que... ¿y qué otra cosa? Intersección con el eje Y. Poner X igual a 0. Y igual a 1. 0, 1. 0, 1 es un punto sobre la relación, sobre la parábola, porque intersecta el eje Y. ¿Ya? ¿Y cuáles eran las raíces? Las de los cruces. Menos 1 más raíz de 5 medios. Y menos 1 menos raíz de 5 medios. Aquí está el negativo y positivo. Raíz de 5, la raíz de 5 es como 2.23. La última vez que la calculé en la calculadora, 2.23, ¿cierto? Aproximadamente. ¿Cuánta es la raíz de 5? ¿Alguien sabe? A ver, ¿tengo calculadora en este celular o no? Yo creo que sí. No me olvidé cuánto era la raíz de 5. La raíz de 5, a ver, tengo calculadora científica. ¿Cómo se le hace acá? Calculadora científica. ¿Cómo se hace con la calculadora científica? Sí, profe, es 2.23. 2.23. Te digo la calculadora científica. Usted tiene calculadora, ya, 2.23, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo 2.23 menos 1 medios. Ya, pero es que esto es una aproximación nomás, ya. Nos estamos comiendo como 800.000, un número infinito de decimales. Pero esto es 1.23 medios. Y 1.23 partido por la mitad es 0,60 y... Ahí. 0.615. Sí.
Usted calcula con la calculadora raíz de 5 menos 1 partido por 2 le va a dar aproximadamente 0.6. Entonces, bueno, si este compadre era 1, entonces este compadre también es 1 y 0.6 está para acá. Entonces ahí tengo menos 1 más raíz de 5 medios y está por ahí. Y el otro, y este otro, ¿cuánto vale? Aproximadamente es menos 2,23 menos 1, menos 3,23 partido por 2, y esto aproximadamente vale, ¿cuánto vale eso? 1.5, la mitad de 3, y la mitad de este es 12, 1.62, negativo, más o menos, ¿está bien o no? Sí, pues, más o menos, no. Ahí está. Menos 1.615. 1 menos. No es simétrico, no. ¿Quién dijo que era simétrico? No tiene por qué ser. Entonces aquí tengo, este compadre era menos 1, este compadre es menos 2, y menos 1,6 está por acá. Entonces no es simétrica, profe, entonces significa que, ya sé que cóncava. Entonces, profe, lo que pasa es que cruza aquí, pasa por acá, pero ese no es el vértice. El vértice está en alguna parte y después baja. ¿Cómo encuentro el vértice? ¿Cómo encuentro el punto más alto ahí? Bueno, pueden usarla de memoria, pero yo, como les digo, a mí me encanta completar el cuadrado. Pero es que nunca hemos completado un cuadrado donde aparezca un negativo ahí. Ahí sonemos como guatapique, a ver. No, pero es que esto lo puedo escribir así, menos x cuadrado menos x más 1. De hecho, ya lo hice allá. Ahí está. Y bueno, entonces esto es menos x cuadrado más x más 1. Y con eso saco, pero es que ahora puedo hacer, el a es menos 1, es el mismo que hice antes, porque el a ahora es negativo, es la única diferencia. Aquí tengo x cuadrado más x. X más un medio al cuadrado. Si yo hago x más un medio al cuadrado, me da x cuadrado más el doble producto de este por este, x más un medio al cuadrado. Tengo que restarle. ¿Ves? Por eso que se resta un cuadrado, ¿ves? Un medio cuadrado. Más 1. Ya. ¿Estamos bien? Sí. ¿Viste que era importante saber que uno tiene que restar un cuadrado? Cuando aquí hay un 1 no se ve, porque 1 cuadrado ya vimos que no se ve, pero cuando es distinto de 1 es importante. Ok, entonces, necesito borrar allá. Necesito borrar acá, sí, claro, necesito. Ok, entonces tengo y igual. Menos. Estoy copiando, no nada nuevo, ya. Copié esto que está aquí, lo copié allá. Bien, entonces tengo y igual, menos x más un medio cuadrado, menos por menos da más, y un medio cuadrado un cuarto, más 1. Entonces aquí tengo ¿cuántos? 4 o 5 cuartos. Entonces aquí tengo y menos 5 cuartos igual menos x más. Ahí está. Entonces significa que este compadre que está aquí es menos un medio. Menos el vértice entonces es menos un medio. Y cuando esto es 0, entonces y es 5 cuartos. Entonces el vértice vale menos un medio, 5 cuartos. ¿Ven que no había que memorizarse nada? Simplemente completar cuadrado. Ahí tengo calculado el vértice. Y ahí está todo lo que me pedían. La cuestión buena. ¿Perdón? Que la cuestión buena, al completar el cuadrado, lo saca el vértice. Que es un buen método. Sí. ¿No es cierto que esto es mejor que andar memorizándose las fórmulas? Como te digo, una vez que uno cacha el mote, cómo se hace esto, de completar al cuadrado, ya es bueno para la visión, para que tenéis que tener ojo para saber qué es lo que hay qué es lo que va acá, qué es lo que hay que restarme. Es un buen método porque, porque te da todo, y además porque lo vayas a necesitar siempre. Este año, este semestre, el próximo, el siguiente, sí. Para siempre. ¿Ya?
Completar al cuadrado, maravilla, ya. Veamos. Ok, ya, pues entonces ahora vámonos, ahora se va a poner pesada la pista. Hagamos el ejemplo N, 3, grafique, ejemplo 3. Ahora vamos a graficar una desigualdad, ejemplo 3. Ejemplo 3. Si P es esta relación, todos los pares ordenados, tales que el Y es menor estricto que 3x cuadrado menos 6x más 5. Esta no la recuerdo. Este fue el ejemplo 1 que hicimos. Permiso, voy a borrar aquí ya. Ustedes saben que siempre tienen acceso al video para ver lo que borré. Simplemente retroceden el video y ven la pizarra. Ven lo que estaba borrado. Lo que he borrado. Ok, estamos bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que grafique. Entonces, no, nada que sí. Grafique. Esta relación. Ahora tengo Y menor estricto que. Y menor estricto que una cuadratura. Entonces, ya les dije ayer que para graficar estas regiones hay que primero buscar el borde de la región. El borde de la región es esta, cuando uno pone igual. Pero es que esa ya la graficamos ya. Era la parábola del ejemplo 1, cuando x0 pasaba por 5, vamos a cambiar la escala ya. Para escribir tan arriba, 1, 2, 3, 4, 5, por acá. Si esta una vez que bajaba, y aquí me olvidé el vértice. ¿Cuál era el vértice aquí? No quiero hacer la completación del cuadrado de nuevo, y no hemos estado ya borrar la pizarra y ustedes nos están tomando nota. Entonces, bueno, en este caso usamos la memoria. El vértice era menos b partido por 2a. Ya. Y el y era el discriminante partido por 2a. O menos el discriminante. Bueno, veamos el torpedo, ¿ya? Entonces, viste, mejor saber de las dos. Saber cómo hallar el vértice completado al cuadrado y también saberse de memoria cuánto es el vértice. Entonces, esa es una de las cosas que yo no sé. Ustedes están en primer año y no entienden quizás esto. Ya no, yo se los voy a contar ahora para que ustedes nunca más se les olvide. Ya están en primer año, están estudiando matemática o física. Entonces, les voy a dar un secreto. Este es el secreto de una carrera exitosa. Una carrera exitosa de matemáticos, por lo menos. No es que yo sea muy exitoso como matemático, pero me ha ido bien con el siguiente enunciado. Bueno, primera parte del enunciado. La matemática es difícil. Todo el mundo sabe eso. Tú en la calle le preguntas a la persona, ¿usted cree que la matemática es fácil o difícil? No, la matemática es difícil, siempre he tenido problemas. Mucha gente encuentra que la matemática es difícil, con justa razón. La matemática es bastante complicada. La matemática es aún más difícil cuando uno sabe poca matemática. Cuando uno trabaja con la mínima información posible. Es como una paradoja. La matemática se hace cada vez más fácil entre más información matemática uno absorbe. Entre más uno aprende de matemática, se hace más fácil la matemática. No al revés. La matemática es difícil cuando uno tiene poca información. Por eso es que estas pruebas de estas olimpiadas, los ejercicios de las olimpiadas matemáticas. Las olimpiadas matemáticas son competencias matemáticas que son, los participantes son gente joven, ¿ya? Son estudiantes del liceo, ¿ya? Gente muy joven que participa en estas olimpiadas matemáticas y los problemas son súper complicados porque no manejan mucha información estos estudiantes porque no han estudiado, no tienen gran bagaje matemático, entonces los ejercicios son muy complicados y requieren mucho ingenio, ¿ya? Por eso es que son difíciles, porque manejáis poca información. Entre más información uno maneja en matemáticas, más fácil. Entonces aquí hay que saber de todo. Hay que saber cómo completar el cuadrado y también saberse de memoria algunas cosas. En el caso, yo
lamentablemente no he trabajado mucho con mi memoria. ¿Ya? Pues de ese porque estoy viejo ya. Entonces, a veces necesito la ayuda de memoria del libro. Porque el libro me dio la fórmula por acá. La fórmula del vértice. Aquí en el libro la dan así, mira. El vértice la dan menos B partido por 2A. Esa parte sí me la sabía bien. Menos B partido por 2A. Y aquí en el libro me ponen C menos B cuadrado sobre 4A. Eso no me gusta. Menos B sobre 2A. Y esto era 4AC menos B cuadrado. Es menos. Eso es. Menos delta, el discriminante. No. So, es 4AC. Ya, está bien. 4AC menos B cuadrado es el negativo del discriminante y dividido por 4A. El 4A permanece ahí como denominador. Ya. Este no estaba tan lejos. El 4A se me había olvidado. Ups. Espero que haya sobrevivido mi tablet. Ok, entonces aquí tengo mi vértice, entonces ya no recuerdo qué es lo que hice, entonces el vértice ahí era menos 6 es 6, 1. Y entonces el discriminante aquí, el discriminante ¿cuánto era acá? El discriminante era menos 24, ahora sí lo acuerdo. Menos 24 partido por 4 por 3, 12. Pero hay un problema. El discriminante es menos 24, aquí tengo menos. Esto es más 24. Ya. 1,2. Ahí sí, ahora sí me acuerdo. 1, 2. Ahí estaba el vértice. Nótese que hay parábolas que son más flacas que otras, ¿ya? O sea, más aflautadas. O sea, esta baja así y sube al filo. Hay otras que son así. Bueno, hay parábolas que pueden ser así, ¿no? Y hay otras que pueden ser así. Entonces, ¿cómo uno distingue entre estas dos? Bueno, eso no lo voy a explicar ahora porque parece que no es parte del capítulo. No recuerdo cómo se demuestra, cómo se hace esto. Pero es una buena pregunta. ¿Cómo uno sabe, mirando la ecuación, si te dan una ecuación ax cuadrado más bx más c, si te dan una ecuación con coeficientes a, b, c, ¿cómo puedes saber tú si la parábola es de estas flaquitas, así, o será una de estas que son más rellenitas, más anchas? ¿Cómo puedo Creo que saber? depende del valor de A. ¿Va a depender del valor de A? Creo Puede que ser. mientras el A más alto va a ser más, Entre más grande más el A, chiquito. en valor absoluto, dices tú. Entre más grande el A en valor absoluto, ¿tiene sentido eso? Sí, parece que sí tiene sentido. Yo diría que sería la distancia entre C y el vértice. Porque si uno mira la parábola de arriba, es angosta, sí, porque la distancia entre el vértice y C es corta. Tú dices que tiene que ver el coeficiente C influye. ¿Influye en eso? Entre el vértice y el C. El vértice y el C. Pero es que el vértice te refiere a la componente Y, a esto, una de las componentes. Bueno, eso lo podemos estudiar. Mira, veámoslo la próxima semana ya, porque yo no sé la respuesta, no aparece en el libro, y me estoy desviando un poco porque quiero, antes que se me acabe la hora, graficar esto, ¿ya? Entonces, aquí estamos bien. Entonces, pero es una pregunta interesante, estamos de acuerdo que es interesante. ¿Cómo saber si la parábola es flaca o es gordita? Eso lo vamos a ver en la próxima ocasión. No en la clase de ejercicio mañana, o quizás sí, no sé. O la próxima semana. Ok, pero vamos al grano, como dijo San Martín, tengo que dibujar esto. Recuerden que este es el borde de la región y esta es una desigualdad estricta. Entonces significa que el borde no está incluido. Por eso hay que dibujarlo así punteado. ¿Ya? Ahí está. Punteado. Pues, y entonces, ¿cuál es la región? Será A dice Y estrictamente menor. Entonces, veamos, a ver. Este que está aquí es 1,2, ¿ya? El vértice. Estrictamente menor. Entonces, a ver, me voy a parar acá. Voy a dar este X. Para este X, a la derecha de 1, yo calculo la imagen. ¿Ya? Entonces aquí tengo el X, Y, y aquí el Y es igual. A este punto que está aquí.
Recuerden que no está porque es en línea punteada. Aquí está el x cuadrado menos 6x más 5. Este x, y, para este x, ese x, y, el y vale eso, porque está sobre la parábola. Pero yo quiero, no igual, sino estrictamente menor. Ah, el y entonces no va a ser este y, va a ser algo menor. Ah, todo lo que está abajo. Ah, entonces. Esa es la región, la que está abajo la parábola. Otra manera de verlo es el típico, esta es una manera de verlo ya, pero otra manera de verlo es tomar un punto prueba. Un punto que no esté sobre la parábola. O está ahí o está acá. Entonces tomamos 0,0. Para este 0,0, es que si se cumple la desigualdad, es decir, es cierto que y es menor estricto que 3x cuadrado menos 6x más 5, es decir, es cierto que 0 es menor estricto que 3 por 0 menos 0 más 5. Pongámoslo aquí, 3, 0 cuadrado menos 6 por 0 más 5. Esa es la pregunta. ¿Ya? Porque tengo que satisfacer esta desigualdad. Me doy un punto prueba, 0, 0. Es cierto que y igual 0, aquí este 0, es menor que 3 por 0 menos 6 por 0 más 5. Sí, porque esto es 0 estrictamente menor que 5. Correcto. Por lo tanto, este punto 0, 0 está dentro de la relación. Entonces significa que el gráfico, la región es todo lo que está debajo de la parábola. Esa es otra manera de verlo. Ok, agüita, lubricante, lo mismo. Antes que se me acabe la hora, otro. Otro ejemplo. No me acuerdo cuánto es ya. Este ejemplo n más 1. No sé cuánto es n. R, T. R vale, bueno, la relación es todo lo x, y en R2, vale que x es mayor que y cuadrado menos 2y más 1. Ah, aquí me embromaron, porque me dieron una cuadrática, pero no en x, sino en y. Ah, entonces, ¿cuál es el borde? Que cuando x vale igual. Ah, pero como les decía, esta parábola no es x, no es un y igual de x cuadrado, no sé, x intercambiado con y. Bueno, pero significa que esta no va a ser una parábola. Bueno, si fuera una parábola con x intercambiado con y, sería una parábola que es complexa, o sea, aparece arriba, ¿no es cierto? Porque tiene el cuadrado dispositivo. Pero no es una parábola, esto es lo que quiero decir, que no es una parábola vertical, no es una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo, porque para que fuera vertical tendría que tener y acá y el x al otro lado. Entonces, significa simplemente que el x está intercambiado con y, es decir, es la relación inversa de una de las anteriores, porque la relación inversa se obtiene cambiando x con y. Bueno, entonces no va a ser una parábola vertical, sino una horizontal, es decir, se abre a la derecha o a la izquierda, va a ser una parábola así o una así, no sé. Pero veamos cuál es. ¿Y qué método hay que usar? Completar el cuadrado. Pero es que este cuadrado, papita. ¿Ven? Y cuadrado menos 2 por y más 1. Perfecto, no hay que hacer nada más. Entonces, eso. Entonces esta es la ecuación. Así de simple. Claro. Bueno, no quiero borrar aquí, pero tengo que hacer, ¿verdad? Okay, so x igual, entonces aquí me va a dar el vértice. Cuando el y es 1 y el x es 0. Cuando el y es 1 y el x es 0. Y1, x0. Este es el vértice. Recuerden que una parábola que se abre a la derecha o a la izquierda, ¿ya? ¿Y cuál es cuál? Bueno, el x es y menos 1 cuadrado positivo, así que debe ser
para allá, porque el X es un cuadrado perfecto. Entonces, va a ser algo así. Ah, ¿y dónde cruzará? Tiene que cruzar el eje. ¿Cuándo es el X igual a 0? Perdón. ¿Cuándo es el Y igual a 0? Porque quiero ver dónde cruza el eje X. Es decir, cuando el eje X es cuando cruza el eje X cuando el Y es 0. Si yo pongo Y igual a 0 aquí, entonces el X me va a dar menos 1 cuadrado, 1. Entonces el Y igual a 0 es 0 puntos sobre la relación. ¿Ah? Entonces, el gráfico, esto se va a hacer algo así. Esa es la parábola, ya, salió media cónica y ya, pero se me estaba acabando el tiempo. Entonces, pero, bien, pero ¿cuál es ese es el borde? ¿Y cuál es la relación? O sea, ¿cuál es la parte que tengo que dibujar? Entonces tengo que tomar un punto, la desigualdad tengo que tomar un punto prueba. A ver, voy a tomar un punto prueba. El 0,0 siempre un buen punto prueba, a menos que esté, por supuesto, en la curva. El 0,0 no está en la curva. Si pongo 0 y 0 no va a ser una igualdad. 0 mayor que 0 menos 2 por 0 más 1. ¿Será cierto? ¿El 0 es mayor que 1? No. Entonces 0 no está. Por lo tanto, en la región es el interior de la parábola. Esto es lo que aparece aquí en el libro. Sí, esto. Aquí, página 49. Ve el dibujo en página 49. Ya, fue un placer, muchachos. Se me está acabando el tiempo ya. No quiero que se perder la grabación porque se me cierra el ciclo. Se me cierra el... ¿Hay preguntas? No, Nos vemos mañana a las 11:30. de acuerdo. Ya.